Hola, muy buen día. Mi nombre es Joana Vélez y hoy les vengo a hablar sobre el minimalismo como vanguardia artística, el uso del color, sus características y las técnicas utilizadas en las diferentes formas de expresión en el arte que utilizan el minimalismo como referente. Para empezar, recordemos que el arte es toda forma de expresión creativa que poseen los seres humanos y es la capacidad que tienen las personas de representar sus sentimientos, emociones y percepciones de todo lo que los rodea. Ahora definiremos el concepto de minimalismo. El minimalismo es una corriente artística contemporánea, más conocida como el arte de nuestro tiempo que se produce y se utiliza en el ahora. Esta tendencia busca, por medio del arte, obtener la máxima expresión de una obra con la mínima intervención de elementos, lo que se resume como menos es más, en donde su ausencia es meramente conceptual. En términos generales, el concepto minimalista se basa en encontrar la satisfacción en lo esencial y lo básico, apartando el consumismo innecesario. Un poco de historia sobre la vanguardia minimalista en el arte. El minimalismo surge como tendencia en Estados Unidos en la década de 1960 y se desarrolló a partir del arte occidental. Surge como protesta y revolución visual a una corriente que le antecede hacia la década de 1950, el pop art, tendencia que es considerada por los minimalistas como una decadencia del arte y su esencia pura. Los inicios del minimalismo comenzaron a destacarse después de la Segunda Guerra Mundial, utilizando los preceptos de una economía de medios y elementos en función de la austeridad y la síntesis. El término minimal fue utilizado por primera vez por el filósofo británico Richard Waldheim en 1965 para referirse a las pinturas de Ad Reinhardt, quien representaba en sus obras un estilo sombrío y plano con cuadros negros organizados linealmente en espacios y paredes amplias y blancas. Actualmente, el minimalismo es considerado el último movimiento de la modernidad. Después de ello, llegaría la posmodernidad con sus diferentes movimientos, en donde en algunos se puede apreciar la influencia del minimalismo. Dentro de las características que definen el minimalismo encontramos la utilización de materiales básicos y mínimos para la realización de obras de arte, mínima cantidad de elementos posibles dentro de la obra, formas geométricas con colores puros, abstracción total, ausencia de elementos innecesarios, orden, purismo estructural y funcional. Busca centrar la atención en el color, la escala o el espacio vacío que rodea o complementa la obra. Líneas, cubos, esferas o pirámides organizadas en ángulos rectos, generalmente en series. Es en el espacio en donde se da el encuentro entre el objeto, el sujeto y la experiencia de la obra. El uso del color en la vanguardia minimalista toma gran importancia, ya que se busca centrar la atención en él. Y desde allí, desde el color, es de donde el sujeto conceptualiza la experiencia del objeto y da significado a la obra. Es por ello que predominan los fondos blancos, amplios y limpios, la utilización de colores puros y la monocromía dentro de la obra. Otro uso que se le atribuye al color en las obras minimalistas son las combinaciones entre sí para generar contrastes, ya sea entre colores complementarios, usando la fórmula triádica, o bien contrastando con texturas y la luz, como por ejemplo contraste brillante mate, suave áspero, neutro vívido o grueso delgado. La presencia del color y de los objetos presentes dentro de una obra minimalista no busca expresar ninguna emoción. Su enfoque se centra en la experiencia del observador y la esencia que éste identifique al analizar y conceptualizar la obra. La vanguardia minimalista es utilizada en diferentes campos. En la pintura, la técnica utilizada se basa en la utilización de formas más fáciles de comprender. Por ejemplo, la utilización de formas geométricas pintadas con colores intensos que generen contraste con el fondo amplio y limpio. Así pues, el artista no busca mostrar ningún acto ostentoso dentro de la obra y es así como se le conocía como pintura del silencio. Un buen ejemplo de contrastes de color es esta obra de Frank Stella llamada Harran II de 1967 y en donde su fondo es la gran pared en donde está expuesta la obra. En la música, la técnica utilizada se basa en piezas o composiciones estáticas y con transformaciones lentas, más conocida como música experimental, que generalmente sirve como base para otras composiciones. La armonía y los pulsos de la música, como estilo minimalista, se basa en lo constante, sin cambios abruptos dentro de la composición y con ausencia total de la voz, simplemente la melodía utilizando unas pocas notas. El ejemplo más representativo es la música clásica, originaria de Estados Unidos hacia 1964 y en donde se resalta al compositor y músico estadounidense
Thornton Young como el primer compositor minimalista. Una de sus obras más representativas es Composition 1960 número 7, que pertenece a un conjunto de piezas presentada por un trío de cuerdas, violín, viola y violonchelo. En la escultura, la técnica se basa en mantener las líneas y las formas lo más puras posibles. A menudo se utilizan materiales de carácter industrial y poco comunes, en donde el predominio de la monocromía del color se hace característico, tal y como lo vemos en las obras del artista estadounidense Donald Judd. En la arquitectura, la tendencia minimalista llega de últimas a influir en este campo e incursiona con la premisa de despojar todos los adornos que no sean funcionales, hasta dejar estrictamente las cualidades esenciales del espacio, revelando así las cualidades de los materiales y los objetos. Busca la estética desde la simplicidad, los revestimientos uniformes, los espacios luminosos, ordenados y sin barreras. Todos los materiales, además de ser funcionales, también forman parte del diseño. Un ejemplo son las obras del reconocido arquitecto británico John Pawson, en donde reduce todo a su mínima expresión, hace uso máximo de la luz natural en todos sus espacios. En la fotografía, la técnica utilizada se basa en un enfoque imparcial y neutral, con una cantidad de colores restringidos. Reducir el color, las líneas y la forma a una cantidad mínima en su composición es el objetivo principal de los minimalistas, en donde se busca que el observador centre su atención en el espacio expansivo que rodea el elemento minimizado dentro de la foto. Esto permite al observador imaginar y crear su propia interpretación de lo que observa. Para dar esa sensación de expansionismo e infinidad, en la fotografía se utiliza comúnmente técnicas como la ley de tercios, el punto de fuga, líneas, elemento humano, la perspectiva y el horizonte. Uno de los fotógrafos más reconocidos en la actualidad es el japonés Masao Yamamoto, quien hace la fotografía de la belleza minimalista y en sus obras destaca fondos blancos con objetos monocromáticos negros reducidos a su mínima expresión y viceversa. Dentro de las tendencias más utilizadas encontramos el diseño y la decoración interior con toque minimalista. En ella predominan la menor cantidad de objetos posibles en el espacio con la mayor funcionalidad. También predomina la monocromía sombría. Su base se centra en el orden y la amplitud de los espacios, proporcionando un estilo elegante, combinando las dimensiones del espacio, la iluminación del interior y la personalidad o estilo que tienen las personas que habitan o interactúan en ese espacio. Una de las interioristas más importantes actualmente dentro de esta tendencia minimalista es la diseñadora estadounidense Kelly Westrel, quien es ampliamente reconocida por la revista Axis como una de las mejores decoradoras de la era moderna. En la gastronomía también podemos ver la influencia de esta tendencia minimalista, en donde la atención se centra en las porciones pequeñas y organizadas, con el único fin de que el consumidor experimente nuevas sensaciones con diferentes platos. El chef trata de usar lo simple con respecto a los ingredientes, platos semicocidos o crudos en su estado natural, poco procesados y en sincronía con colores como el blanco, que generalmente siempre es el plato, y el negro y los colores vivos, con precisión y composición armónica de los alimentos. Esta corriente tuvo sus inicios en Francia, en donde se buscaba que la sofisticación, la experiencia y la arquitectura se complementaran entre sí. De los chefs más reconocidos en ofrecer esta experiencia minimalista está el francés Michel Bras y su sofisticado estilo naturalista y creativo. Referente a la moda en las prendas de vestir, el estilo minimalista y básico nunca queda atrás en el tiempo. Evoca la sofisticación y el valor de la simplicidad, siempre tomando como base los colores blanco y negro en los diferentes diseños y, por supuesto, las combinaciones sutiles entre ellos y algunos toques de colores vivos que contrasten o resalten la prenda. Uno de los más conocidos diseñadores de modas que utilizan este estilo es el británico Jonathan William Anderson, quien ha colaborado con sus diseños con prestigiosas marcas como Prada y Swarovski. Por último, en el cine se aprecian los diferentes films minimalistas que se componen del mínimo de elementos posibles. En este sentido, son breves de diálogos escasos, carecen de trama, de personajes y de lugares en donde se desarrolla la historia. En ocasiones son escenas donde ocurre todo o la mayoría de la trama, y estas están compuestas de planos sencillos, con mínimo o sin movimiento de la cámara. Una película que representa este estilo en el cine es La Pasión de Juana de Arco de 1928, dirigida por el director de cine y guionista danés Carl Theodor Dreyer, considerado uno de los mayores directores del cine europeo. Este film se evidencia la ausencia de color, ya que se proyecta en blanco y negro, y están presentes las características básicas del arte minimalista.
Les dejo las referencias bibliográficas en donde realicé todas las consultas y mil gracias. Si tienen alguna anotación, no olviden realizarla en la sección del foro o en el espacio de comentarios en este video. Hasta pronto.